Mi nombre es María José, el Majo pues es un cortito, un apodito de María José, y Turi es otro apodo. Ese sí tiene una historia interesante. Cuando entrenaba capoeira, que lo hice por alrededor de 5 años, es costumbre que tu mestre te dé un nombre. Y en mi caso fue Turi por la palabra turista, porque yo me encargaba, bueno, en ese momento estudiaba turismo, trabajaba en turismo, y también me encargaba de llevar a todos los que nos visitaban de varios países para entrenar capoeira, y los llevaba siempre a recorrer la ciudad. Pero también pasó que un par de veces me perdí en esos recorridos, entonces para molestarme, también me decían que yo era turista en mi propia ciudad. Entonces cuando me bautizaron, cuando me dieron mi primera corda de capoeira, me pusieron Turi. Como ustedes saben, ahorita estamos con los trabajos a media llave y de 10 a 3 me dedico a trabajar en el área de innovación educativa. Mi departamento se llama Tecnologías Aplicadas a la Educación o Educación en Tecnologías o varios nombres así, pero realmente la base de lo que hago ahorita es incorporar prácticas sistemáticas y nuevas formas de aprendizaje y enseñanza. Esto es súper importante porque la innovación no solamente implica la utilización de dispositivos tecnológicos, va mucho más allá, más aún si te dedicas al tema de educación. Porque yo podría decirte, vamos a solucionar la educación solamente entregándole computadoras o tablets. No, tiene que haber un componente adicional de mejora de aprendizaje y enseñanza. Y eso es lo que hacemos a través de la innovación. Viendo todos los avances que hay en el mundo, tratando de hacer las prácticas y el aprendizaje mucho más dinámico, mucho más ágil, más flexible, eso es lo que se logra a través de la innovación y es lo que hacemos ahorita en el departamento. Entonces tenemos un equipo de trabajo que se enfoca desde, sí, dar las herramientas tecnológicas como tablets, computadoras, pero también mejorar los sistemas de enseñanza, tratar de dinamizarlos, flexibilizarlos y dar un saltito más allá de lo que podemos hacer para lo que es nuestra área de acción, nuestro campo de acción, que es el Cantón Guayaquil. Bueno, durante la pandemia, herramientas tecnológicas per se no han nacido. Lo que hemos hecho es utilizarlas, vale la palabra, la frase, a lo bestia. Una de esas es Zoom. Lo que sí podríamos decirte que se ha desarrollado más allá es la implementación de inteligencia artificial en los temas de salud, ¿ya? También el design thinking para poder prototipar o testear nuevas formas de entregas a domicilio, o por ejemplo McDonald's está utilizando una nueva forma de entregar hamburguesas, papas, ya que no haya ni siquiera una persona que te las entregue, sino a través de una máquina, como un dispensador, pero de comida rápida. ¿Por qué? Para evitar tanto contacto, para evitar tanto manejo de dinero, más o menos lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia del COVID-19, que todavía no se ha acabado, y realmente alrededor del mundo todavía estamos con esto. Entonces, la tecnología, ahí sí, para el desarrollo de herramientas y también la implementación de inteligencia artificial ayuda muchísimo en esto. Aquí, nosotros, un boom que se ha visto por lo que estamos viviendo, sobre todo en temas educativos, es la utilización de plataformas de comunicación, las famosas plataformas para videoconferencias. Para nombrarles algunas, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting, o aplicaciones de gestión de proyectos también como Trello, o Trello, que le pueden decir, todas estas han utilizado. Personalmente yo he utilizado muchísimo Zoom, la hemos utilizado mucho para el trabajo. Y también muchos de los colegios, las escuelas de educación básica, bachillerato, que no han tenido disponibilidad de plataformas propias, o la utilización, por ejemplo, que utiliza la Universidad UNIR, la Universidad del Internet, ellos utilizan una que se llama Adobe Connect. Han utilizado Zoom. ¿Cuál es el problema que ha pasado con Zoom? El Zoom bombing, que le dicen. Que es que de repente tú estás en una conferencia y de la nada te aparece una persona X. Inclusive han aparecido personas con las máscaras de Anonymous y eso ha generado mucho temor y eso ha pasado en escuelas, en colegios, en charlas, en webinars, de repente. Han pasado a molestar, a estar hablando, interrumpiendo las charlas que han llevado a tener que cancelar conferencias y todo. Y eso es una invasión de seguridad o de privacidad. Entonces, ¿esto por qué sucede? Hoy viene algo importante, que es la seguridad con respecto a la utilización de estas plataformas. Primero, Zoom sí tuvo que restringir mucho más sus parámetros y también dejar claro que cada usuario que tiene un perfil propio nunca, pero por nunca, facilite su ID personal, porque Zoom te da un ID a tu perfil. Eso tú no se lo puedes dar a nadie, eso tienes que manejarlo tú. Porque si el momento que lo haces público, cualquier persona puede acceder de tu cuenta. Y ahí es cuando pasan estos famosos Zoom bombings, que de hecho hasta a nivel mundial o en Estados Unidos tuvo que intervenir el FBI
porque había una serie de amenazas. Y esto no necesariamente pueden ser amenazas reales. Hay muchos hackers que disfrutan de estar solamente molestando a los alumnos y todo, pero sí genera mucha preocupación, más aún cuando está involucrada una institución educativa, porque dicen, hoy no están preparados para utilizar la plataforma. Entonces, eso pasa con las herramientas tecnológicas, que ahorita han tenido un enfoque o han estado mucho más a la vista de todos, porque esta necesidad de mantenernos conectados nos llevó a utilizar las plataformas, pero a la vez también nos ha llevado a ver cuán vulnerables podemos ser si no tenemos cuidado con la información que nosotros dejamos ahí lista para que cualquier persona las use. Y esto va mucho más allá. Por ejemplo, cuando hay sincronizaciones a través de sistemas operativos de nuestros dispositivos. Muchos tenemos en mi caso que yo utilizo iOS, que es Apple. Tienes tu iPhone, puedes tener tu iPad, puedes tener tu computador, tu Mac. Si tú haces una sincronización de dispositivos, todas las aplicaciones se te sincronizan, incluyendo las notas. Si no tienes cuidado al escoger cuáles aplicaciones no sincronizar. Y digamos que yo tengo, me invento, esto no es verdad, en mis notas, por ejemplo, el código CVC de mi tarjeta de crédito o mis contraseñas de mi cuenta de banca virtual. Al momento de sincronizarlas, las notas, eso le puede llegar a cualquier persona a la que le presté mi iPad o todo. Digamos, pensando que ninguno de mis amigos va a hacer eso, pero en el mundo pasa de todo, pueden utilizar esos datos tuyos y finalmente utilizarlos en otras cosas. Eso es lo que hay que tratar de tener mucho cuidado. Por eso es siempre importante leer, por muy largo y tedioso que sea a veces, los términos y condiciones de las aplicaciones y todo lo que uno se descarga. Yo sé que a veces son hasta 20 páginas, pero créame que es importante leer porque uno tiene que estar muy claro qué es lo que tú realmente estás aceptando al momento de descargarte algo. House Party fue una app que se volvió boom durante la pandemia. Todos estábamos encerrados en la casa, desesperados por jugar algo, aparte del parchís y todo lo que hay. Y aparece House Party, que no solamente te permitía hacer videoconferencias, sino que te permitía jugar con tus amigos, jugar como adivinanzas, charadas, y era divertidísimo. ¿Qué pasó con House Party? Una vez se vulneraron los datos. Mucha información que estaban ahí se sacaban, pero ellos, ¿qué hicieron? Lo bueno de House Party es que al tener una descarga tan bestial, se descargaron millones de usuarios la aplicación. House Party no iba a permitir pues, que se vaya abajo su gran negocio. Ellos restringieron más sus datos y permitieron y lo dejaron muy claro y cambiaron sus políticas y eso fue algo que permitió que la gente vuelva a confiar en ellos y lo siga utilizando. Es lo mismo que ha pasado con Zoom y con otras aplicaciones. Esa parte sí hay que tener mucho cuidado, pero tratar de no llegar al punto en que empiezan a vulnerar tu información para poder realmente restringir o cambiar las políticas. Eso con herramientas. Nos hemos dado cuenta ahora cuán necesario y cuán vulnerables somos todos sin la tecnología. Si nos ponemos a pensar, ¿qué sería de nosotros ahora si no existieran las aplicaciones de delivery, de domicilio, muchas cosas que hay ahora que nos hemos dado cuenta que las necesitamos mucho? Y también en el mundo de los empresarios, de los emprendedores, cómo han tenido que dar ese gran salto para realmente digitalizarse o entrar en la transformación digital poco a poco. Es súper importante saber y ver cuánto nos puede utilizar. Obviamente la tecnología no lo es todo, pero sí es una parte muy importante para nosotros y para nuestro desarrollo, para nuestra vida, para nuestras rutinas. ¿Qué les podría recomendar? Bueno, tener mucho cuidado otra vez. No decir a partir de este momento no voy a utilizar nada y voy a volver a la pluma y al papel porque no podemos vivir así. Pero sí ser más conscientes con la información que uno revela y la información que uno recibe. Leer, practicar, así como cuando uno empieza haciendo los live en Instagram, que empiezas con prueba y error, no te sale bien, no lo subes bien, sales chueco. Es mucha práctica que hay que hacer, pero son herramientas tremendamente útiles que se ha demostrado hasta en la parte de educación, volviendo a lo que les contaba al principio con innovación educativa, qué útiles pueden ser estas herramientas para complementar y para ayudarnos a desarrollar mucho más. Entonces, son parte de nuestra vida, lo van a hacer por muchísimo tiempo, y también mantener siempre la parte del contacto y la parte social. No dejemos que las herramientas, las aplicaciones o el mundo digital nos absorba y nos volvamos ya maquinitas de que solo estamos disponibles por aquí y no en la presencial. Obviamente, en contexto con lo que estamos viviendo ahora, esto es muy limitado todavía estamos con el distanciamiento social y todo. Entonces, las herramientas tecnológicas, toda la utilización, los dispositivos, se han vuelto muy útiles para mantenernos en contacto. Entonces, sí podemos llegar a humanizar
la tecnología, la utilización de dispositivos en tiempos como estos, en tiempos de pandemia. Pero no olvidando que cuando ya lleguemos a la normalidad, a lo que todo el mundo le dice, a la nueva normalidad, saber que estas herramientas siempre van a ser muy útiles, pero siempre vamos a tener que tener en cuenta y muy presente el lado humano. Y seguir siempre aprendiendo, porque esto continúa. ¿Quién sabe cómo estaremos más adelante? De hecho, como una novedad, muchos hemos visto Avengers, ¿ya? Y lo tengo que mencionar porque soy fanática de las películas como Marvel y todas estas cosas. Alguna vez vimos nosotros a Tony Stark que manejaba unas gafas con un sistema operativo que le ponía el nombre de chicas. Eso en algún momento Google lo hizo con el famoso Google Glass, que en su momento, que fue en el año 2012, no tuvo relevancia porque no estaban todavía en la nanotecnología lo suficientemente avanzada para la utilización de eso. Estamos, y esto se los digo por un insight que tuve con una crack en tecnología digital que se llama Rosario Casas. Estamos a menos de un año de ya poder tener ese tipo de tecnología en lentes, en esto. O sea, ya vamos a poder tener realmente mucha información a través de nanotecnologías. No vamos a tener obviamente estos celulares que tú hacías así y salían las pantallas, pero sí vamos a poder llegar ya a manejar mucha información en dispositivos mucho más pequeños que pueden llegar a ser plumas o pueden llegar a ser pins y muchas cosas. Así que hay que estar muy pendientes de los avances de todas estas cosas y a la vez también hay que estar muy pendientes también de que esto no se nos termine, como les decía hace un momento, llevando a nuestra humanidad y volviéndonos casi que robots. Pero se vienen cosas muy interesantes y eso hay que estar muy pendientes siempre y leyendo toda la información que está disponible. La tecnología y la innovación va más allá de solamente darles dispositivos, como les decía, o sea, es más allá de que le doy al niño una computadora, un iPad para que lo utilice. No, es mucho más allá. A veces, sin la utilización de dispositivos, nosotros podemos ayudar a que los niños, por ejemplo, crear circuitos con plastilina, pero le estamos dando un adelanto tecnológico, una base de conocimiento en ingeniería o en matemáticas o en ciencias. Pero eso se llama lógica computacional y pensamiento crítico. Les enseñamos a que vean un poco más allá de los típicos sistemas tradicionales de educación. Le han dado muy mala fama a la memorización, pero realmente la memorización no es mala. La memorización sí es útil, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú te acuerdas, cuando aprendiste matemáticas, nos hacían aprendernos las tablas. Eso es memorización. Y la memorización sí es una parte del intelecto. Pero ahora, la utilización correcta del término en educación se llama automatización. O sea, seguimos procesos muy claros de lenguaje, aprenderse qué era el diptongo, cómo eran las partes de las tildes, etc. Lo mismo con las matemáticas y ahora viene la parte de la tecnología. Por eso es que vienen muchos métodos o herramientas como la educación, los laboratorios de introducción a robótica, entre otras cosas que los ayudan muchísimo. Así que pueden seguir aprendiendo, pero aquí una parte muy clave para que la tecnología tampoco sea un enemigo de los niños es también la forma como ellos van a aprender. Y esto aquí tiene que ver mucho el componente docente. Los docentes preparados para enseñarles a ellos. Y les digo, pueden haber estos complementos que pueden ser muy útiles para ellos, pero eso no es todo. No solamente con darle un dispositivo el niño ya va a aprender, no. Hay un complemento mucho más allá, un componente mucho más allá, que es la forma como ellos aprenden, la forma como los docentes enseñan y cómo los ayudamos a que ellos puedan ver las cosas de diferente manera. Una parte va a ser siempre la educación tradicional, pero ahora con la innovación educativa hay que pensar en nuevos métodos y nuevas prácticas planificadas y sistematizadas para ayudarlos a aprender mucho más allá e ir acorde con el desarrollo de la sociedad digital 4.0. En esa parte ha sido bastante duro también para algunos locales o personas que han empezado con sus emprendimientos. Hemos podido ver, por lo menos aquí en Guayaquil, como muchos locales de años que han sido amigos de nosotros y de nuestra infancia y de nuestra adultez o nuestra adolescencia que han ido cerrando ante pasar tanto tiempo cerrados. Ha tenido que dar un salto muy grande en algunos casos, varios emprendimientos. Algunos ya consideraron la transformación digital o la digitalización o el e-commerce mucho antes de que esto pase. Muchos locales inclusive, muchos emprendimientos nunca en su vida han tenido ni siquiera local y han funcionado muy bien. Y es porque ellos se adelantaron un poquito más a la situación. Estos fueron hace 10 años que empezaron a trabajar en e-commerce. ¿Qué pueden hacer ahorita muchos de los emprendimientos que están luchando?
meterse, aprender, continuar capacitándose, sí trabajar en el emailing, en la automation, que se llama en emailing automation, una herramienta fantástica que hace Doppler, por ejemplo, o sea, por mencionarte alguno, porque hay más. Hay MailChimp, por ejemplo. Pero sí tienen que tener ese componente digital muy útil. O sea, trabajar con delivery, porque esto no va a pasar por muchísimo tiempo. Y también, ahora los consumidores se han dado cuenta cómo pueden estar en su casa, me invento un domingo, y ya se pueden evitar ese tráfico fuerte y decir, no, lo voy a pedir a domicilio, pero justo el local o la comida que a mí me gusta no lo tiene. Entonces, ahí el emprendedor o el dueño del local tiene que pensar también en su consumidor a partir de este momento en adelante. Ya lo que pasó, ya se quedó allá. Ahora hay que pensar de aquí en adelante. Entonces, trabajar con e-commerce, digitalizarse, tener delivery, y no necesariamente tiene que tener la mejor página web o un monstruo de plataforma para pagos, no necesariamente. Pueden manejarse con una página de Instagram hecha muy bonita y eso es suficiente. WhatsApp Business y ahí mantener el contacto con sus clientes. Y créanme que los consumidores lo aprueban. Desde un mensajito que te envíen con tu comida pedida a domicilio, lo valoran muchísimo. Y eso es algo que todos los emprendedores que ahorita tienen sus negocios y los están sacando adelante, y las empresas como esta cafetería también, tienen ese plus. Y eso es lo que el consumidor valora muchísimo, esa experiencia adaptada a la situación actual. Yo creo que ese es el consejo que se les puede dar.